Vivimos en una época de grandes innovaciones y avances tecnológicos. Desde la primera vacuna antigripal, hace más de 80 años, el cultivo en huevos embrionados ha sido el método de producción por definición. Hoy presentamos una nueva vacuna desarrollada con un proceso innovador que cambiará la forma de producir vacunas contra la influenza. Flucelvax Squad es la primera y única vacuna antigripal tetravalente desarrollada en cultivo celular disponible en Argentina. La tecnología de cultivo celular es un método alternativo significativamente diferente a la tecnología de producción basada en huevos, donde las cepas del virus se replican en líneas celulares estandarizadas de origen mamífero. Flucelvax Squad se produce dentro de bioreactores de sistema cerrado que reducen el riesgo de contaminación, donde no se utilizan antibióticos ni conservantes. Las células se mantienen congeladas y almacenadas sin depender del suministro de huevos, por lo que esta tecnología ofrece la posibilidad de una producción más rápida y a gran escala en caso de un cambio significativo en la demanda, como puede ser una mutación o incluso la llegada impredecible de una pandemia. Esto se debe a que los tiempos de la producción de vacunas en base a células es más veloz en comparación con la producción de vacunas en huevos. Esta innovadora tecnología evita las mutaciones que pueden generarse durante la producción en huevos embrionados, mejorando potencialmente la eficacia, ya que permite la producción de cepas antigénicamente más coincidentes a las cepas circulantes recomendadas para esa temporada. Con la tecnología de cultivo celular, Seqirus se posiciona un paso adelante en la prevención de la influenza, aportando uno de los grandes avances en el proceso de producción de vacunas antigripales de los últimos años, y revolucionando la forma de producir vacunas contra la influenza estacional y pandémica. Flucelvax Squad, un salto al futuro. Seqirus, a la vanguardia de la prevención contra la influenza. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar organizado por Vacunar y auspiciado por el laboratorio Seqirus. Mi nombre es Pablo Ombeí, yo soy médico infectólogo, integrante del comité científico de la Fundación Vacunar. También soy jefe de infectología del CEMIC, miembro de la Comisión de Vacunas de la SADE, que es la Sociedad Argentina de Infectología, y también integrante del Grupo Técnico Asesor de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Así que les agradezco que estén presentes hoy aquí. Yo me voy a referir a vacuna antigripal, generalidades y vacunas disponibles. Y luego van a tener otra presentación a cargo del doctor Francisco Nasinovich. Entonces, para no demorarlos más, vamos a comenzar con mi presentación. Vacuna antigripal. Yo les voy a hablar de las características generales de la vacuna antigripal, del desarrollo de la vacuna y cuáles son las vacunas disponibles en la actualidad, no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo. Muy bien, la vacuna antigripal, los tipos de vacunas que hoy disponemos son, básicamente la mayoría son vacunas inactivadas, es decir, que ahora vamos a ver cómo están compuestas, y vacunas a virus vivo atenuado, que yo después les voy a comentar, que es de administración intranasal. La vacuna inactivada, la característica, ustedes ven hacia arriba a la derecha, el virus entero. Ya no se utiliza más el virus entero inactivado, sino que se utilizan dos formas de preparación. Una es lo que se llama split o virus fraccionado, así que es el virus fraccionado tratado con distintas sustancias que contiene, ustedes recordarán, el virus de influenza tiene hemaglutininas y neuraminidasas en su superficie, contiene esos elementos que son fundamentales para la replicación y que contienen las características antigénicas del virus, pero también tiene otros componentes como las proteínas de las nucleocápsides, proteínas de matriz, etc. Y después están las vacunas que ustedes ven allí que figuran como vacunas de subunidades, que son vacunas que
A los virus se les extrae la hemaglutinina y neuraminidasa de superficie, totalmente inactivadas y purificadas, y solo contienen esas glicoproteínas. Les recuerdo que las glicoproteínas de superficie, la hemaglutinina, permite la adhesión del virus a los receptores del ácido siálico del tracto respiratorio del individuo para luego penetrar la célula, comenzar el ciclo replicativo, y cuando van a salir, esos virus que están adheridos a la célula donde se replicaron necesitan la otra glicoproteína, que es la neuraminidasa, para liberar a ese virus neoformado que va a infectar a otras células y repetir el ciclo que yo les mencioné antes. Pero tanto la hemaglutinina como la neuraminidasa tienen composición, están compuestas por distintas secuencias de aminoácidos, y esa secuencia puede ir variando con el tiempo, como vamos a ver ahora. La cantidad de antígeno que tiene cada una de las vacunas es de 15 microgramos. Hay una vacuna de dosis alta de 60 microgramos, que ahora también vamos a hablar. Y ustedes saben que los virus que afectan fundamentalmente al humano son los tipos A y B. De los tipos A hay 2 subtipos actualmente. Eso ha ido cambiando con el tiempo, el H1N1 y el H3N2. Tanto las vacunas trivalentes como las cuadrivalentes tienen los 2 subtipos de virus A. La diferencia es que las que son trivalentes tienen un solo linaje. En el caso del virus tipo B se habla de linaje, no de subtipos, que son 2 linajes B, que los que están circulando son Yamagata y Victoria, y las cuadrivalentes tienen los 2 linajes en la misma vacuna. Esa es la diferencia. Como vamos a ver también a lo largo de este webinar, las vacunas se elaboran la forma tradicional en huevos embrionados, desde el comienzo, desde el inicio de la producción de vacuna antigripal. Este es el método de producción que habitualmente requiere, digamos, granjas especiales con producción de estos huevos embrionados, con un montón de medidas de bioseguridad, y tiene un tiempo que requiere la replicación del virus candidato o virus semilla en los huevos embrionados. Y después tenemos más recientemente el desarrollo en líneas celulares, que luego se va a referir el doctor Nasinovich, y vacunas recombinantes, como vamos a ver también después en mi presentación. Les voy a mencionar que son vacunas que ya tenemos, por ejemplo, para hepatitis B, para el virus de HPV, y se elaboran de esa misma forma. Pueden ser con o sin adyuvantes, recordando que los adyuvantes son sustancias que se agregan a las vacunas para mejorar su respuesta inmune. También vamos a hablar con un poco más de detalle de los adyuvantes, porque este año en nuestro país estamos usando en los adultos mayores de 65 años una vacuna con adyuvante. Y después la vía de administración usual es la intramuscular y más raramente la subcutánea profunda. Muy bien, esto en cuanto a las generalidades de la vacuna. Esto es simplemente para visualizar cómo ha sido la evolución del virus de influenza y cómo paralelamente abajo y en color rojo se ve la evolución de la vacuna contra influenza. Fíjense que en la década del 30 del siglo pasado se produce el aislamiento de un virus de influenza A, y a los pocos años ya teníamos una vacuna monovalente contra ese virus de influenza A. En el año 40 se aísla por primera vez un virus de tipo B, y se desarrolla también en ese mismo año una vacuna bivalente, así que tenía el virus A, H1N1 y el virus B. Y después, a lo largo de los años, se fueron aislando distintos subtipos del virus A, el H2N2, luego el H3N2. Se mantuvo la vacuna bivalente hasta que apareció en el año 68, en el año 78, reaparece el virus A H1N1, lo cual significa el desarrollo de una vacuna trivalente en el año 1978. Después, entre la década del 80 y la actualidad, el virus B se vio más claramente que tiene un rol patógeno importante y que tiene 2, como dije antes, linajes. Y esos linajes pueden cocircular en una misma temporada, y además, aunque no cocirculen, son más difíciles de predecir. Ustedes saben que la vacuna antigripal, los componentes que va a tener esa vacuna antigripal o los virus candidatos para esa vacuna, los define la Organización Mundial de la Salud a través de los datos que llegan a los laboratorios centrales en Estados Unidos, en Japón, en Australia, y que son provistos por los distintos laboratorios de referencia del mundo, en nuestro país, por ejemplo, el del Instituto Malbrán, y en base a las cepas que reciben es que hacen, digamos, la recomendación de cuál es la composición de la vacuna que va a tener, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, pero en recomendaciones separadas. En febrero de un año para la vacuna del hemisferio norte, que se va a utilizar entre habitualmente septiembre y noviembre, diciembre de ese año, y en septiembre para el hemisferio sur, para la vacuna que se va a usar
al año siguiente, en esta época, marzo, abril, mayo, junio, en el hemisferio sur. Y a raíz de esas cocirculación de cepas o de más difícil predictibilidad de las cepas de tipo B o de los linajes de B que van a circular desde el año 2013, 2014 específicamente, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado considerar la incorporación de la vacuna cuadrivalente en los distintos países. Muy bien, entonces vimos las generalidades de vacuna, vamos a ver ahora un poco cuáles son las vacunas antigripales disponibles. La vacuna trivalente, que es la que en Argentina se está usando en este momento a nivel público, que tenemos, vamos a ver, vacuna trivalente y trivalente achuvantada, la trivalente achuvantada dirigida a los adultos mayores. Después vamos a ver las distintas vacunas cuadrivalentes, las características de la vacuna cuadrivalente, también la vacuna achuvantada, la vacuna recombinante que yo les mencioné antes, la vacuna de alta dosis de antígeno, las vacunas cuadrivalentes desarrolladas en líneas celulares, yo no me voy a referir porque lo va a hacer después el doctor Nasinovich, y la vacuna cuadrivalente a virus vivo intranasal. En cuanto a la vacuna trivalente, fíjense, este es un estudio que se hizo en Latinoamérica, que es el estudio REVLAC, durante 5 temporadas para evaluar la efectividad de la vacuna antigripal en distintas temporadas. En promedio, como se ve en la tabla en la columna de la derecha hacia arriba, una efectividad del 37% para prevenir influenza. Esto varió en los distintos años, fue desde el 16% hasta el 50%, y también varió de acuerdo al tipo de virus y al subtipo. Por ejemplo, en el H3N2 fue del 38% en promedio, para el H1N1 pandémico, ustedes recordarán, introducido en el año 2009, fue del 45%, y para el B del 38%. Fíjense cómo difiere la efectividad también de acuerdo a la edad. En niños 33%, en adultos jóvenes 41% y adultos mayores 37%. Esto es vacuna trivalente inactivada en Latinoamérica. Vamos entonces ahora a la vacuna cuadrivalente. Estos son estudios de inmunogenicidad y eficacia, es decir, ensayos clínicos donde también se mide seguridad y también impacto en niños de 6 a 35 meses. En este caso, ustedes ven la eficacia fue de casi el 51% contra cualquier cepa A o B y del 68.4% contra las cepas incluidas en la vacuna. El perfil de seguridad ha sido similar en estos niños, en los estudios clínicos, con reacciones locales levemente más frecuentes con la vacuna cuadrivalente. Y en cuanto al impacto, también se ve impacto en la reducción de otitis medias agudas, en más de un 31%, impacto en neumonía, en casi el 22%, en las visitas médicas, en más del 40%, en el ausentismo laboral de los padres, que también es un impacto importante para cualquier vacuna pediátrica, y en el uso de antibióticos superior al 39%. En cuanto a también vacuna tetravalente o cuadrivalente, como una la quiera denominar, en adultos jóvenes y en adultos mayores, mayores de 18 y adultos mayores de 65 años, comparada la cuadrivalente o tetravalente con la trivalente, no se vio inferioridad en estudios randomizados comparados con esta vacuna trivalente, no inferioridad para inmunogenicidad medida por la mediana de títulos geométricos y seroconversión, y superioridad, por supuesto, para la cepa B no incluida. Y la seguridad, a diferencia de lo que pasaba en chicos, fue similar en ambos grupos, es decir, no hubo diferencia de mayor reactogenicidad en el grupo de adultos jóvenes o adultos mayores. En cuanto al antigripal cuadrivalente, en general la inmunogenicidad fue superior para los componentes B y similar para el resto de las cepas, y este es un estudio de efectividad. Lo que vimos antes es un estudio de eficacia. Esto es efectividad, que son estudios de la vida real. Este es un estudio con un diseño que se llama Test Negative Control en niños y adolescentes de 0 a 4 años. Esa efectividad fue del 58.6%, casi 54% para influenza B y más del 78, casi el 79% para influenza A fue el 54%, para influenza B casi del 79%. Esto estamos hablando en niños y adolescentes. Y en adultos, para una temporada que fue la del 2015-16 en el hemisferio norte, la efectividad ajustada fue de más del 49% contra influenza A, 55% menores de 65 años y bastante más baja para los mayores de 65 años. Esto también tiene mucho que ver con
el match, que es algo que yo no hablé en generalidades, pero que recordemos, match o correlación entre la cepa circulante y la cepa incluida en la vacuna. No siempre las recomendaciones que se hacen desde la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la composición de la vacuna correlaciona o machea exactamente con la cepa que finalmente circula. Cuando hay menos correlación, la eficacia o la efectividad de la vacuna indudablemente es menor. Y casi un 34% contra influenza B, en este caso fue mayor en menores de 65 años. Muy bien, vamos a hablar ahora de la vacuna antigripal asociada adyuvante con MF59. Yo les comenté que este año en nuestro país estamos utilizando a nivel público para adultos mayores la vacuna adyuvantada trivalente. En cuanto a los adyuvantes, yo ya les mencioné que son sustancias que se adhieren o que se adjuntan a las vacunas no replicativas, como sería esta, vacunas que no son a gérmenes vivos, forman depósitos de antígenos en el lugar de aplicación y van liberando el antígeno en forma lenta. Esa liberación lenta mejora la respuesta inmune del huésped, también aumenta el reclutamiento de células presentadoras de antígeno, también hay un estímulo en la síntesis y secreción de citoquinas y otros factores estimulantes de la respuesta. Y el adyuvante que estamos usando este año en nuestro país, en la vacuna trivalente adyuvantada exclusivamente dirigida a personas de 65 años o mayores, se llama MF59, es una emulsión de aceite en agua que contiene escualeno, SPAN 80 y SPAN 85 y Twin 80. Lo que se ha visto cuando uno compara la vacuna trivalente adyuvantada versus la no adyuvantada es que se generan con la vacuna adyuvantada respuesta inmune con títulos entre 1.5 y 8 veces mayores que con la vacuna no adyuvantada. Y no solo eso, sino que también aumenta el espectro de protección. ¿Qué quiere decir? Que esto que antes yo les comentaba, que puede haber una cepa que no machea o no correlaciona bien con la cepa vacunal, entre la cepa vacunal y la cepa circulante, con el adyuvante yo aumento el espectro y en general proveo protección contra esa cepa que se llaman cepas heterovariantes, como figura aquí en la diapositiva. Es decir, que provee una respuesta inmunogénica más amplia y muchas veces provee protección cruzada contra estas cepas. Y los estudios de vida real de la vacuna trivalente adyuvantada con MF59, uno de los estudios es el estudio denominado LIVE, que es de la región de la Lombardía en Italia, durante 3 temporadas de influenza, compararon qué pasaba en la vida real aquellos que recibían vacuna adyuvantada con MF59 versus los que no recibían vacuna adyuvantada, es decir, la vacuna trivalente no adyuvantada. Vieron que desde el punto de vista basal, los que recibieron vacuna adyuvantada fuera de la temporada de influenza tenían mayores comorbilidades, mayor riesgo de hospitalizaciones. Y lo que midieron después, durante la circulación del virus de influenza, fue hospitalizaciones por neumonía e influenza. Y ahí lo que vieron es que el grupo de adultos mayores que recibieron la vacuna adyuvantada tuvieron una disminución del 25% en estas hospitalizaciones. O sea que la vacuna adyuvantada agregó en adultos mayores una efectividad del 25% con respecto a la no adyuvantada, teniendo en cuenta que esto es muy importante porque en el adulto mayor tenemos el fenómeno de la inmunosenescencia que disminuye la respuesta no solo contra las infecciones, sino a las vacunas. Así que este estudio fue muy importante desde el punto de vista de efectividad. También otros estudios que se hicieron, como este, que fue la efectividad relativa de la vacuna comparada con la vacuna trivalente no adyuvantada, de la vacuna adyuvantada, para prevenir el riesgo de hospitalización por neumonía y eventos cerebro-cardiovasculares también en adultos a partir de los 65 años. Fíjense que este estudio fue durante 15 temporadas. Y durante esas 15 temporadas se evaluaron más de 43.000 adultos mayores y se observó una reducción del 39% en el riesgo de hospitalización, ya sea por neumonía o eventos cerebro o cardiovasculares en estos adultos mayores. Muy bien, yo les mencioné que había otras vacunas recombinantes. No están disponibles en nuestro país, pero sí en otros países como Estados Unidos. Y hay una vacuna en ese país de influenza recombinante que contiene, en lugar de los 15 microgramos que yo les comenté, 45 microgramos de cada uno de los antígenos, o sea, de los 2 subtipos de influenza A y de los 2 linajes del B.
Se producen utilizan baculovirus como sistema de expresión de la hemaglutinina, es decir, generan la hemaglutinina y esa hemaglutinina luego es la que se utiliza en la vacuna. Es una tecnología de DNA recombinante. ¿Qué es lo que permite la tecnología recombinante? Producir vacunas más rápidas. También previene los cambios adaptativos que se ven en las vacunas desarrolladas en huevos embrionados. Básicamente, estos cambios adaptativos es cuando yo hago el virus que es candidato a la vacuna, lo hago desarrollar en huevos embrionados, esos desarrollos a veces hacen que el virus, para adaptarse y replicarse mejor en el huevo embrionado, sufra algunas pequeñas mutaciones y no sea exactamente el virus que ha sido recomendado por la OMS. Con la tecnología recombinante esto también se evita. La efectividad, por ejemplo, en un estudio en Estados Unidos en más de 2.300 personas fue de casi el 45%, con eficacia inclusive frente a cepas que han sufrido mutaciones o que no son las cepas exactamente iguales a las recomendadas o incluidas en la vacuna. Los efectos adversos más comunes son similares a las otras vacunas de influenza y en Estados Unidos esta vacuna está aprobada para los adultos a partir de los 18 años de edad. La otra vacuna antigripal que tampoco tenemos disponible en nuestro país es la vacuna con alta dosis de antígeno. También está dirigido al grupo de adultos mayores, que es donde tenemos la dificultad de la respuesta inmune por el fenómeno de inmunosenescencia. Esta vacuna contiene 60 microgramos de cada uno de los componentes, o sea, 4 veces más que la vacuna en dosis estándar. Cuando se estudió inmunogenicidad de esta vacuna, se vio mayor tasa de seroconversión y mediana de títulos inhibidores de la hemaglutinación cuando la compararon con la vacuna, en este caso trivalente en dosis estándar, en adultos mayores. Se vio superioridad para la cepas A y no inferioridad para la cepa B. En cuanto a la seguridad, sí hubo más reacciones locales, fueron más frecuentes, tienen una mayor carga antigénica esta vacuna, y en cuanto a eficacia y efectividad, se demostró mayor eficacia en los estudios clínicos, una eficacia 24% superior a la de dosis estándar, si se comparó alta dosis versus dosis estándar, una eficacia 24% superior, y en los estudios de vida real, estudios de efectividad, menor tasa de neumonía y de eventos cardiopulmonares y de internaciones por estos motivos, un 22% menos con la vacuna en alta dosis comparada con la vacuna en dosis estándar en adultos mayores de 65 años. Y también una reducción en el número de consultas dentro de los 30 días post-vacunación. Así que esta es una muy buena alternativa también para adultos mayores, no disponible en Argentina en este momento. En cuanto a la vacuna virus vivo intranasal, es una vacuna adaptada al frío para que pueda actuar en la mucosa nasal, genera inmunoglobulina A secretoria local y provee mejor protección cruzada que la inmunoglobulina G. En niños entre 12 y 17 años muestra una eficacia superior a la vacuna trivalente de entre un 44 y 50%, y es un poco menos eficaz en adultos jóvenes comparada con la trivalente. En Estados Unidos, que es uno de los países que tiene disponible esta vacuna, está aprobada para uso en niños a partir de los 2 años y hasta adultos de 49 años. Se desarrolla en la plataforma de huevos embrionados y se aplica, como se ve en la figura que está a la derecha, con un spray nasal de 0,1 mililitro en cada una de las fosas nasales. Tiene algunas contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Cualquier reacción alérgica severa a cualquier vacuna de influenza administrada previamente. El embarazo, recordad que las vacunas a virus vivos atenuados no se deben administrar durante el embarazo. Por este mismo motivo, tampoco debe administrarse en inmunocomprometidos, tampoco en niños y adolescentes que reciben ácido acetilsalicílico por el riesgo de síndrome de Reye. En niños de 2 a 4 años con asma está contraindicada porque puede exacerbar un episodio asmático. Tampoco uno debería administrarla a convivientes o cuidadores de pacientes severamente inmunocomprometidos porque este virus aplicado en forma intranasal en un huésped normal puede eliminarse y al contacto cercano con un inmunocomprometido grave puede teóricamente, hipotéticamente, revertir a virus salvaje y producir la infección. También está indicado en pacientes con fístulas de líquido cefalorraquídeo. Y si el paciente está recibiendo algún antiviral, por ejemplo, oseltamivir, que es el disponible en nuestro país, hay que no darle esta vacuna
hasta que hayan pasado más de 48 horas de la última dosis del antiviral, porque el antiviral puede reducir la replicación del virus a nivel de la mucosa nasal y hacer que la vacuna sea menos efectiva. Entonces, en conclusiones, tenemos una vacuna trivalente muy importante que sigue siendo una herramienta efectiva tanto en niños como en adultos, y es la vacuna que está disponible a nivel público en la Argentina este año. Dijimos que en adultos mayores la vacuna antigripal achuvantada con MF59 está disponible a nivel público en nuestro país. La de alta dosis de antígeno también es una muy buena alternativa y aumenta la respuesta en adultos mayores, que el fenómeno de inmunosenescencia que ya les mencioné es el que genera esta menor respuesta, y estas dos son muy buenas alternativas. Vimos cómo la vacuna tetravalente o cuadrivalente es una vacuna que se puede aplicar en todas las edades y es más efectiva en niños y adultos jóvenes. En el mundo se está reemplazando progresivamente la vacuna trivalente por la cuadrivalente en sus distintas plataformas. En nuestro país este año a nivel, en el mercado privado solo hay vacuna cuadrivalente, a nivel público se sigue aplicando la vacuna trivalente y es muy probable que en el futuro también a nivel público tengamos vacuna cuadrivalente. Como vimos hacia el final, la vacuna intranasal ofrece una alternativa eficaz que no requiere la aplicación inyectable y ofrece buena eficacia, y todas las vacunas disponibles son eficaces y efectivas para prevenir influenza y sobre todo las complicaciones. Entonces, más allá de todas estas vacunas disponibles que ustedes vieron en esta presentación, lo importante es que la vacuna antigripal llegue a quien la tiene que recibir, en cualquiera de estas versiones o alternativas de vacunas disponibles. Es muy importante, sobre todo en aquellas personas, ya sean niños o adultos con factores de riesgo, que se vacunen todos los años. Todos los años, como dije antes, porque el virus va mutando y esas mutaciones hacen que requiramos una vacuna distinta en forma anual. Así que bueno, yo les agradezco la atención y los dejo ahora con la presentación del doctor Francisco Nasinovich, que les va a hablar de vacuna contra influenza en cultivo celular, innovación en la prevención de influenza. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar, que la gripe no nos sorprenda. Muchas gracias a Vacunar y la Fundación Vacunar por haberme invitado, a Seqirus por promover estos encuentros, en el cual me toca, como ya les adelantó Pablo, hablar un poquito más precisamente de esta nueva tecnología que él mencionó en su charla sobre la vacuna antigripal en cultivo celular. Ustedes saben que tenemos una vacuna antigripal que es imperfecta, ¿no? Como vemos aquí, Pablo les mostró los datos del Revelac de Latinoamérica. Yo también les voy a volver a mostrar. Esto es información de Estados Unidos en varias temporadas, del 2004 al 2020. Fíjense, la efectividad de la vacuna es muy variable, y les señalé aquí en particular, no sé si llegan a ver con claridad, fíjense la temporada de la pandemia 2009-2010 en comparación con la de 2017 y 2018. Fíjense que hubo más casos, y también 2018-2019 más casos que en la pandemia por H1N1. Fíjense la efectividad de la vacuna, qué variable que puede ser, desde 10%, y cómo fue en 2017 y 2018, al menos en Estados Unidos, de apenas 38, 29%. Realmente es una vacuna que no es tal cual necesitamos que sea. Y la verdad que es impredecible, como decía Pablo, varía de año en año. Para Estados Unidos, como vemos aquí, fue también un año muy importante la temporada 17-18, lo mismo que la 19-20. Realmente prepandemia fue de mucho impacto de la gripe, y como ven aquí, de manera general, cuando hay un buen match, una buena relación entre el virus vacunal y el virus circulante, fíjense que la efectividad de la vacuna es cuanto mejor, llega al 60%.
Y como les decía Pablo en el REVELAC, tenemos también dificultades en Latinoamérica. Esto es un resumen de lo que él ya mencionó, como es la efectividad de la vacuna en 5 temporadas, tanto en niños como en adultos. Así que realmente los problemas que hay en el hemisferio norte también los vemos en nuestra región. Y en este estudio interesante de Belongia, donde hace una revisión sistemática de los estudios de efectividad, lo que quiero señalar aquí en particular es que la efectividad en particular del componente H3N2 suele ser baja, también es el color naranja, alrededor del 30%, 33%, que justamente el H3N2 es el que ocasiona mayor impacto en términos de hospitalización y también de mortalidad, donde predomina en las temporadas donde predomina el H3N2, realmente el impacto en las hospitalizaciones, como vemos aquí, datos de Estados Unidos, es también importante en varias temporadas. ¿Qué es lo que hace que la vacuna no logre alcanzar la protección que esperamos, que tenga valores más importantes? Bueno, hay diferentes factores y estos han motivado justamente que desde hace muchas décadas se estén buscando y perfeccionando nuevas vacunas antigripales con mejores características como alguna de las que mencionó Pablo. Pero los factores que influyen en la inmunogenicidad podemos agruparlo en 3 grupos: en las personas, en los virus y en la propia forma de manufacturar la vacuna o el tipo de vacuna más precisamente. Fíjense, en cuanto a las personas, hay diferentes factores. Ya sabemos que los extremos de la vida, así como el género femenino, tienen menor respuesta inmune a la vacuna. Aquellos que tienen un body mass index mayor de 30 también, aún que se mantiene esta baja respuesta inmune hasta 6 meses, 6, 12 meses después de haber normalizado el índice de masa corporal. Por supuesto, las comorbilidades y los hábitos, como el consumo de tabaco y el alcohol, y hay algunos factores que están estudiándose actualmente, como genéticos, que pueden tener impactos opuestos. Algunos pueden mejorar la respuesta inmune, otros disminuirla, como por ejemplo en algunas experiencias recientes donde se vio que el consumo de antibióticos antes o durante la vacunación puede tener un impacto obviamente sobre el microbioma intestinal y ofrecer menor respuesta a la vacuna. ¿Qué pasa con el propio virus? Bueno, ya mencionó algo Pablo también, los famosos cambios antigénicos, los drift, los pequeños cambios antigénicos que se producen casi año a año, que son más relevantes en el virus A, son más importantes y frecuentes, y son más lentos y menos regulares, más esporádicos en los virus B. Por eso es que muchas veces no hay un buen match, como les decía al inicio, entre el virus circulante y el virus vacunal, y las vacunas, con excepción de las vacunas con adyuvante o las recombinantes, como mencionó Pablo, no tienen en general reactividad cruzada contra cepas no relacionadas, así que eso hace también que la respuesta inmune sea menor. Y por último, factores de la vacuna, de la propia vacuna. Las vacunas administradas por vía intradérmica tienen una respuesta inmune más potente, lo mismo que las inhalatorias a nivel del aparato respiratorio, obviamente la mucosa respiratoria, versus las intramusculares, donde la protección a nivel de la mucosa respiratoria es menor. Las vacunas con adyuvantes, como ya les dije, o como les mencionaba Pablo, con altas dosis de antígeno, tienen también una mayor respuesta inmune, pero nosotros nos vamos a focalizar en este punto, que es la forma de manufacturar la vacuna, que es uno de los aspectos donde se puede influir
para mejorar la inmunogenicidad de las vacunas antigripales disponibles. Pablo les contó también, fíjense que desde la década del 70 la Organización Mundial de la Salud organizaba la vigilancia de la vacuna antigripal, del virus de la gripe circulante en el mundo, y entonces a mediados de la década del 70 inicia, relativamente reciente todo esto, inicia las recomendaciones anuales de formulación de la vacuna antigripal, para luego, en el año 2000, empezar a hacer una doble recomendación, porque antes hacía una sola, y a partir del año 2000 empieza a hacer dos recomendaciones, una para el hemisferio norte, otra para el hemisferio sur. Les cuento como anécdota que en ese sentido fue muy importante el rol de Argentina con el Instituto Malbrán, en ese momento, en la década del 90, liderado por la doctora Vilma Saib. También estaba la actual líder del grupo de influenza, la doctora Elsa Baumeister, pero que hicieron un trabajo espectacular extendiendo la vigilancia de influenza en la región latinoamericana, fortaleciendo los sistemas de vigilancia, y ahí fue un aporte sustancial para ver que el virus de influenza no circulaba solamente, como se pensaba, del hemisferio norte hacia el sur y viceversa, sino que podía hacerlo de una manera aleatoria, no se podía predecir, podían ser distintos, y por eso a partir del 2000 tenemos una nueva forma de formulación para cada hemisferio. Y como decía Pablo, es una vacuna que tiene características únicas entre las vacunas que existen, porque no hay ninguna otra vacuna que esté sujeta a la vigilancia permanente del comportamiento del virus. Como mencionó Pablo, hay varios lugares que reciben toda la información. Argentina ofrece la información de la vigilancia muy exhaustiva que hace el grupo del Instituto Malbrán al CDC. Esa información anual la reúne la OMS, y la conformación de la vacuna no la decide la compañía farmacéutica, sino que es directamente desde la Organización Mundial de la Salud, con las dos formulaciones anuales, con unos requerimientos de fabricación con la tecnología estándar, que son los huevos embrionados, que lleva su tiempo. Ya vamos a detallar un poquito más ese aspecto que me parece interesante, y con un tiempo de aplicación restringido, a diferencia de otras vacunas. Si bien sabemos desde principios de este siglo que se puede vacunar a los individuos de riesgo, sobre todo aún en plena circulación del virus de la gripe, sabemos que es mejor vacunar en la época otoñal, lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Esta es la composición sugerida por la OMS para el hemisferio sur de nuestras vacunas antigripales, y son las aceptadas por nuestro organismo regulatorio, y las que se fabrican aquí tienen esa misma composición. Las 3 primeras en la trivalente, y se agrega la cuarta, el linaje Yamagata, para la cuadrivalente. Y como dijo Pablo, estas son las disponibles en Argentina, con vacuna trivalente y cuadrivalente. La vacuna cuadrivalente solamente está disponible en el subsector privado, y la vacuna con adyuvante está disponible solamente en el subsector público por ahora, pero estas son las vacunas disponibles en nuestro país. ¿Qué pasa con la fabricación estándar? Es un aspecto interesante porque requiere una logística muy, muy precisa. Desde que la OMS define las cepas que deben constituir para cada hemisferio la vacuna antigripal de cada estación, esta estrategia que se desarrolló en 1940, y desde entonces es la clásica, la fabricación clásica, tiene un tiempo de fabricación desde que se define la cepa que puede llevar entre 6 a 8 meses, versus otras tecnologías como la de cultivo celular, que solo demandan semanas. Además, hace falta todo un tiempo de preparación previo de huevos embrionados desde un año antes de empezar la fabricación. Obviamente que deben ser huevos sanos,
libres de cualquier patógeno. Se usa más o menos, se estima entre 1 a 2 huevos por cada vacuna, y tiene una limitación en cuanto a la escalabilidad, digamos, no pueden producirse más de 500 millones de vacunas de huevos embrionados por año. Es decir, que hace falta justamente contar con otras tecnologías también por este punto de la que se llama escalabilidad. Además, la inoculación tiene que ser sincrónica y al menos 10 a 12 días antes de iniciar la incubación de los huevos embrionados, lo que hace que estos sistemas que se manipulan, que son abiertos, tengan más posibilidades de contaminarse. Además, muchas veces ha ocurrido, como por ejemplo con el H5N1, que hubo que desarrollar una tecnología reversa porque el virus era tan letal que mataba a los embriones de los huevos, y hubo que desarrollar esa nueva tecnología para poder obtener cantidad suficiente de antígeno para la vacuna. Y por supuesto, uno de los aspectos es que es una tecnología de bajo costo, dado el tiempo que llevamos utilizándola. Pero también tiene otro problema la tecnología de huevos embrionados, y es que no siempre la tasa de recuperación de antígeno por cada huevo inoculado es la que uno espera. Es decir, que también hay una limitación en ese sentido. Es decir, tiene varias dificultades desde el punto de vista operativo. Y ustedes saben que de los 4 virus de influenza que conocemos, el A, B, C y D, los que tienen impacto en la salud son el virus A y el virus B, que tienen sobre todo en su superficie una relación de hemaglutinina neuraminidasa de 4 a 5 a 1, ¿sí? Está todo tapizado de hemaglutinina, y vamos a hablar un poquito de ese aspecto, porque la hemaglutinina es justamente un sitio esencial, porque es hacia donde los anticuerpos que se generan son los que producen protección contra la infección, solo que es una zona que es más inestable y está más sujeta a los cambios antigénicos. Y fíjense, vamos a hablar un poco más de la hemaglutinina. La hemaglutinina es un homotrímero. Homotrímero significa que son 3 proteínas idénticas. Cada una tiene un sitio de unión al receptor. ¿A qué receptor? Al ácido ciálico. El ácido ciálico es un receptor que es muy abundante en las células de la mucosa respiratoria, y existe tanto en humanos como en aves, pero con diferentes sitios de unión de este RBS al ácido ciálico humano versus el aviar. ¿Y cómo hace? ¿Cómo funciona la infección? ¿Cómo se produce la infección en el humano? Fíjense, la neuraminidasa lo que hace es abrirle camino al virus de la gripe, y lo que hace es ir fluidificando y rompiendo el mucus para que pueda llegar el virus de la gripe a la célula respiratoria. Una vez que está ahí, se reconoce y se une al ácido ciálico humano, pero para eso necesita que la célula humana libere una proteasa que le ayuda a unirse, y de esa manera ingresa a la célula. Una vez que ingresa a la célula y se produce la gemación, la producción del nuevo virus, la neuraminidasa ayuda a desprender el virus desde los receptores de ácido ciálico. Es decir, que las 2 proteínas actúan en el mismo receptor, solo que la hemaglutinina une al ácido ciálico y la neuraminidasa lo corta para liberarlo y que pueda colonizar e infectar otras células. ¿Qué pasa en los huevos embrionados cuando se inocula en los huevos embrionados una cepa que originalmente es de infecciones en humanos, y que hay veces que hace falta unirla con una cepa auxiliar? Esa cepa vacunal obtenida se prepara para la inoculación. Pero a diferencia de lo que pasa en el humano, esa cepa
de infección humana que está acostumbrada y que viene adaptándose, se estima desde la década del 60, al ácido ciálico humano, en realidad se encuentra con otro tipo de receptor de ácido ciálico, con lo cual encuentra diferencias estructurales, tiene menor afinidad por esos receptores y eso causa que tenga que mutar, que tenga que generar cambios para poder replicarse. ¿Y cómo lo hace? Lo hace apenas eligiendo dos mutaciones, un cuento de dos mutaciones, como dice este estudio muy elegantemente diseñado, donde se ve que el sitio que afecta es este sitio L194P, una leucina, una prolina, que disminuye el peso y el tamaño del sitio y hace que no pueda reconocer, tenga que adaptarse a la nueva variante. Es decir, que las cepas de virus humanos, una vez en el huevo, tienen que adaptarse a esos receptores que no conocían para poder replicarse con eficacia. Esto provoca alteraciones alrededor de ese sitio de unión de la hemaglutinina que les conté, que tiene 3 proteínas exactamente iguales, y los anticuerpos generados por estas cepas diferentes no reconocen de la misma manera a los virus salvajes que circulan en los humanos en cada temporada. Esta mutación puede ser tan frecuente como 40%, y este efecto de menor antigenicidad se puede traducir en una menor eficacia y efectividad de la vacuna. ¿Ocurre en todos los virus de la gripe? No. Ocurre preferentemente o principalmente en el AH3N2 y en el virus B Victoria. ¿Por qué? Porque son más predominantes en estos virus que tienen mayor similitud filogenética y son los virus que suelen ser más inestables y más susceptibles a las mutaciones, a diferencia del H1N1 y del linaje B Yamagata. Y fíjense otro aspecto interesante de otro trabajo recientemente publicado, donde se vio que en adultos mayores la vacuna producida en huevos lo que ocasiona también es el desarrollo de anticuerpos que reaccionan en forma cruzada, no contra la hemaglutinina, que es la que produce la protección de la infección, sino contra otros lugares del virus que no producen protección, como es los glicanos, las nucleoproteínas y la proteína M1. Entonces, desde hace muchos años, como les decíamos, se están trabajando en diferentes tipos de vacunas que puedan sortear estas dificultades que aparecen en la forma de fabricación estándar en huevos embrionados. El celular lo que hacen es que el gen de la cepa candidata directamente se pone en una célula de mamífero, de MDSK, de riñón de perro, no se producen cambios antigénicos y los anticuerpos generados reconocen perfectamente bien los virus salvajes. Si fíjense un aspecto que les quiero mencionar. Al principio, los cultivos celulares se utilizaban previo pasaje en los huevos embrionados, lo que todavía en las primeras épocas de esta vacuna no se superaba del todo el problema de esta alteración antigénica. En la temporada 2017-2018, solamente el componente AH3N2 se utilizó como semilla directamente en cultivo celular. En la temporada siguiente se incluyó el linaje B y desde 2019-2020 se utilizan todos los componentes en cultivo celular directamente, sorteando este problema de hacer el pasaje previo en huevos. Así que tenemos estas dos alternativas, una con más posibilidades de cambios antigénicos y otra que no los tiene y puede mejorar potencialmente la efectividad de la vacuna. Y esto se ha visto que la similaridad antigénica de las cepas producidas en cultivo celular de diferentes partes del mundo son realmente mucho más relacionadas a los virus salvajes, las producidas en cultivo celular que las producidas en huevos embrionados. Y fíjense también aquí cómo se ve que la similaridad en varias temporadas es realmente el doble prácticamente, casi similar a la cepa circulante versus las producidas en huevo, que son las que están ahí en color azul. Las que están en rojo son las producidas en cultivo celular.
Así que como resumen tenemos aquí la diferencia entre cada una de los tipos de vacunas según su forma de fabricación, la rapidez en la fabricación de los cultivos celulares, que se pueden almacenar y conservar refrigerados, como dice el video del inicio de esta jornada. Son sistemas cerrados que es muy difícil que se contaminen, la escalabilidad es más alta, se puede responder mejor a demandas mayores, no hay posibilidad de alérgenos, si bien es baja con el huevo existe, pero no en las de cultivo celular. Y el problema que tiene básicamente es que son de mayor costo. Estas tecnologías, lo que se traduce también en el valor de la vacuna. ¿Cuál es el mundo real, la eficacia relativa respecto a la vacuna producida en huevos embrionados? Fíjense que acá hay varios trabajos. En una de las estaciones de influenza que fue más impactante en Estados Unidos, la 2017-2018 en cuanto a cantidad. Y fíjense que en términos de internaciones, de consultas por síndrome tipo influenza, en términos de internaciones en guardias de emergencia, fíjense que realmente la eficacia relativa es bastante variable, pero sostiene la hipótesis de que realmente las vacunas hechas en cultivo celular mejoran la efectividad. Ahora, está muy bien cuando la efectividad relativa, si es superior a la producida en huevos del 36, del 43%, como vemos aquí abajo, pero es útil cuando es menor, cuando tenemos aquí valores de 2, de 5%, de 7%. Les muestro esto que es interesante. Esta es una publicación de gente del CDC, donde ellos vieron cuáles eran los potenciales beneficios de pequeños aumentos en la efectividad de la vacuna. Y fíjense, un 5% de aumento en la efectividad vacunal, cómo previene síndrome tipo influenza, disminuye la sobrecarga del sistema de salud por consultas por síndrome tipo influenza y previene las hospitalizaciones, sobre todo en los mayores de 65 años. En este trabajo se concluye que el impacto en la eficacia vacunal de solo 5% puede disminuir las hospitalizaciones, sobre todo en los mayores de 65 años, y los síndromes tipo influenza en los menores de esa edad. Es decir, que pequeños cambios en la efectividad pueden tener igualmente un impacto en el efecto de la gripe en cada lugar. Esta vacuna está aprobada en mayores de 2 años en Canadá, en Reino Unido y Europa en mayores de 9 años y en Estados Unidos de la misma manera que en Argentina a partir de niños mayores de 6 meses, pero sepan que solamente en Argentina está disponible en el ámbito privado. Así que para terminar, entonces, la necesidad de contar con vacunas mejores es indudable. Se está trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Realmente la innovación con la tecnología de cultivo celular es un aporte muy interesante que viene a responder a esta necesidad y sostiene la hipótesis de que puede mejorar la efectividad de la vacuna, sobre todo en los componentes H3N2 y B Victoria. No hay una preferencia en general, hay una inclinación quizás en algunas organizaciones de dar la de cultivo celular, pero por ejemplo en Estados Unidos no hay una preferencia en algún grupo en particular, como dice Pablo en su charla inicial, lo importante es que llegue la vacuna a quienes se benefician con ella y seguramente los datos del mundo real que nos va a ofrecer en el futuro inmediato nos van a dar una imagen más cabal de lo que significa el uso de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Vivimos en una época de grandes innovaciones y avances tecnológicos. Desde la primera vacuna antigripal hace más de 80 años, el cultivo en huevos embrionados ha sido el método de producción por definición.
Hoy presentamos una nueva vacuna desarrollada con un proceso innovador que cambiará la forma de producir vacunas contra la influenza. Flucelvax Squad es la primera y única vacuna antigripal tetravalente desarrollada en cultivo celular disponible en Argentina. La tecnología de cultivo celular es un método alternativo significativamente diferente a la tecnología de producción basada en huevos, donde las cepas del virus se replican en líneas celulares estandarizadas de origen mamífero. Flucelvax Squad se produce dentro de bioreactores de sistema cerrado que reducen el riesgo de contaminación, donde no se utilizan antibióticos ni conservantes. Las células se mantienen congeladas y almacenadas sin depender del suministro de huevos, por lo que esta tecnología ofrece la posibilidad de una producción más rápida y a gran escala en caso de un cambio significativo en la demanda, como puede ser una mutación o incluso la llegada impredecible de una pandemia. Esto se debe a que los tiempos de la producción de vacunas en base a células es más veloz en comparación con la producción de vacunas en huevos. Esta innovadora tecnología evita las mutaciones que pueden generarse durante la producción en huevos embrionados, mejorando potencialmente la eficacia, ya que permite la producción de cepas antigénicamente más coincidentes a las cepas circulantes recomendadas para esa temporada. Con la tecnología de cultivo celular, Seqirus se posiciona un paso adelante en la prevención de la influenza, aportando uno de los grandes avances en el proceso de producción de vacunas antigripales de los últimos años, y revolucionando la forma de producir vacunas contra la influenza estacional y pandémica. Flucelvax Squad, un salto al futuro. Seqirus, a la vanguardia de la prevención contra la influenza.